Pues sí, un espacio, Derecho al Derecho, que los miércoles llega hasta la sintonía de Onda Cero aquí en Cáceres en La Onda, con un abogado, que es Daniel López Vivas. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Estupendamente. Bueno, vamos a dedicar un tema a algo que ya conocemos, ¿no? Hemos hablado alguna vez de ello, pero hay cambios, ¿no? Sí, a ver, vamos a hablar de herencia, ¿de acuerdo? Porque esta es una cuestión que antes o después, pues lógicamente nos va a acabar afectando a todos, con lo cual interesa. De este tema ya hablamos allá por el mes de abril de 2017, sin que fuéramos capaces de terminarlo, como nos pasa siempre, porque la actualidad manda y surgen sentencias y surgen cosas. Con lo cual lo que voy a hacer es retomar un poco esos programas y hacer un resumen de lo que dijimos para que los oyentes sean capaces de seguirnos en los próximos, en los que vamos a seguir hablando de este tema, siempre que la actualidad no nos vuelva a interrumpir, lo cual puede pasar perfectamente. Bueno. En primer lugar, y como primer consejo que le daría a los oyentes, me gustaría dejar claro que es muy importante planificar bien la herencia para evitar que sucedan problemas, porque desgraciadamente esta es una cuestión en la que se ve la miseria del ser humano. ¿Cuánto hay dinero por medio? Sí, sí, pero bueno, no hace falta que haya mucho tampoco, ¿eh? Yo he visto familias que se han peleado y han dejado de hablarse, a lo mejor por la casa del pueblo que venía del abuelo, que tenían que compartir entre 5 o 6 y que costaba 20.000 euros. Y eso ya es razón suficiente para dejar de hablarse toda la familia. Ya lo dice el refranero, quien deja una herencia deja pendencias, con lo cual es importante, ya digo, planificarlo todo. Ciertamente, es que en esos casos la gente suele estar muy perdida sobre cuáles son los trámites para heredar. Dani. Claro, es que no es fácil, ¿eh? Hay que tener en cuenta, primero, que el fallecimiento de un ser querido, pues en muchas ocasiones viene de manera totalmente sorpresiva e inesperada. Es decir, por lo que antes ni siquiera de que pase el duelo y nos hagamos a la idea de que esa persona no está, la familia se encuentra con que tiene que realizar muchos papeleos, ya que durante todo ese tiempo, pues lógicamente los recibos bancarios no esperan, se siguen cargando la cuenta, las casas lógicamente también necesitan mantenimiento y que alguien las cuide, y lo que es peor, en Extremadura solamente hay 6 meses de plazo para pagar el impuesto de sucesiones, se haya hecho o no se haya hecho la herencia, ya que de lo contrario, pues la Junta se lo va a cobrar igualmente, pero se lo va a cobrar con recargo e intereses y sin que podamos beneficiarnos de ninguna bonificación. Esta es la cuestión que decías tú, que ha habido novedades. Sí. Efectivamente, la ley de acompañamiento a los presupuestos de Extremadura del año 2018, que se aprobó a finales de enero, se han establecido todavía más modificaciones. Como es un tema relativamente complejo, ya lo trataremos en otro programa en profundidad, pero vamos a intentar que alguien de la Consejería de Hacienda, efectivamente, venga a explicarnos un poco esa bonificación que se ha vuelto a poner, creo, en un 99%, si no me equivoco. Sí, no es en todos los casos. Sí. Tengo entendido solamente para herencias de padres a hijos, hijos a padres, es decir, los casos más habituales, ¿de acuerdo? Primer grado, ¿no? Que se llama, ¿no? Exactamente. Pero lo trataremos de manera más profunda porque ya digo que es un tema bastante complejo. Como decía, hacer los papeleos en España para gestionar una herencia pues es bastante complicado, ya que como mínimo implica ir a la Gerencia de Justicia, al notario, al registro de la propiedad y a la Consejería de Hacienda. Es decir, no es nada fácil y requiere ir a varios sitios. Y solamente tienes que ir a esos sitios si hay acuerdo en el reparto de los bienes. Si no hay acuerdo, ya tienes un problema porque tienes que acudir a un abogado y el proceso es mucho más tortuoso y complicado, largo, ¿no? Complicado. Sí. Además, me consta que los impresos suelen ser bastante farragosos, ¿eh? Luego, en fin. A ver, hay gente que hace las herencias necesitas hacer un máster sin tener conocimiento jurídico. A mí sé que hay gente que lo hace, que se lo estudia por internet y demás, pero yo siendo abogado hay casos que me parecen complejísimos, pero sí, lo cierto es que hay gente que las hace ellos mismos. Yo no lo entiendo, de verdad, porque ya te digo que es súper complicado y, por ejemplo, liquidar el impuesto de sucesiones no es nada fácil, porque hay unas cuotas que se van cambiando según la cantidad del caudal hereditario. En fin, es bastante complejo, sí. Bueno, yo creo que tenemos más o menos claro que es una herencia, ¿no? Pues mira, pues para el que no lo tenga claro, voy a leer la descripción que hace la definición que hace Wikipedia de herencia, que dice que es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones, es decir, las deudas también se heredan en España, ¿de acuerdo?, a otra u otras personas que se denominan herederos. Esto es el concepto, digamos, legal de herencia. Sin embargo, tú has dicho que todo el mundo lo sabe, pero probablemente si le preguntamos a alguien qué es una herencia, nos dirá que es el conjunto de bienes que van a obtener esos herederos de un familiar suyo que ha fallecido. Eso los abogados técnicamente lo llamamos caudal hereditario, pero es lo que la gente de la calle piensa que es una herencia. También pasa, por ejemplo, con la persona del difunto, a lo que legalmente nos referimos como causante. Sin embargo, eso cuando se lo decimos a la gente de la calle, pues le suena totalmente a chino. Sí, bueno, lo mejor antes de que se produzca una herencia es que haya un testamento, ¿no? Sí, a ver, es muy
muy importante, luego vamos a explicar por qué, porque tiene muchas ventajas. Si acudimos a la Wikipedia también, nos dirá que el testamento es la declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Eso todo el mundo lo sabe, pero como comentaremos en el programa dedicado a los testamentos, no basta cualquier forma para que un testamento se considere válido y, lógicamente, surta efecto, es decir, se requieren ciertos requisitos. De hecho, a mí me resultaba curioso cuando lo estudié en la carrera, y me sigue resultando curioso actualmente, que cumpliendo ciertos requisitos puede tener validez lo que se conoce como testamento hológrafo, por el que cualquier persona escribe a mano en un papel a quien le deja sus bienes, y ya digo que eso puede tener validez. Parece un poco peliculero, pero lo cierto es que está regulado en el Código Civil. Eso sí, en la práctica, el testamento hológrafo no deja de ser una anécdota, puesto que el más habitual por abrumadora mayoría es el testamento notarial abierto. Me ha pasado una cosa curiosa, como ya he dicho, este programa es un resumen de lo que hablamos anteriormente. En el guión que tenía inicialmente hablaba de que me gustaría encontrarme profesionalmente con un testamento hológrafo. En los meses que han pasado desde que hablamos de este tema hasta ahora ya me he encontrado con uno, sí. Que son documentos escritos a mano. Sí, la cuestión es que luego hay que ir al notario a darle validez. Ya. Y ahí viene el problema, claro, porque lógicamente hay que acreditar que lo escribió quien lo escribió y demás. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas, que ya lo comentaremos en su momento. Dani, ¿es obligatorio o no es obligatorio hacer testamento? Pues no es obligatorio. De hecho, desgraciadamente hay mucha gente que no lo hace, pero sí es muy recomendable. Es decir, ya digo, no hay ninguna ley que nos obligue, pero nosotros en López Vives Abogados siempre recomendamos hacerlos por las ventajas que tiene. ¿Qué ventajas tiene? Pues mira, principalmente, hacer testamento es la única forma que tenemos de poder dejar dos bienes a quien nosotros queramos. Como contaremos en próximos programas, esto no es así del todo, ¿de acuerdo? En Extremadura y en gran parte de España no somos libres de dejar nuestros bienes a quien queramos de manera directa, ya que existe la legítima. Por lo que, por ley, y salvo casos muy graves que no se dan habitualmente, nuestros herederos legales siempre reciben al menos una parte de la herencia. Es decir, esto no es como en las películas americanas, que llegan allí los familiares, se sientan a la apertura del testamento y se lo dejan todo a la señora que cuidaba al difunto. No, esto aquí no puede ser así. Hay una parte que obligatoriamente, y salvo casos muy graves, va a los herederos. ¿Qué pasa si no hacemos testamento? Pues que tendremos que ir a una declaración de herederos, que es un documento notarial que se hace, que también explicaremos otro día, y en esa declaración de herederos, todos los herederos van a heredar por partes iguales. Es decir, ahí ya no hay posibilidad de dejarle a unos sí y a otros no. Hay que pensar que muchas veces eso no es deseable. Es decir, yo me he encontrado casos en los que a lo mejor el difunto lleva 20 años sin hablarse con uno de sus hijos, pero como no ha hecho testamento, pues ese hijo va a heredar lo mismo que heredaron los demás, que a lo mejor han estado cuidándole día a día durante esos 20 años. Pero claro, ya digo, si no haces testamento no puedes elegir a quién le dejas. Otra de las ventajas es que si se hace el testamento más habitual que hay, que es el que suelen recomendar siempre los notarios cuando se va a firmar a la notaría, este testamento se llama del uno para el otro y luego para los hijos. En caso de morir uno de los miembros del matrimonio, el cónyuge que permanece vivo, al que los abogados nos referimos, otro latinajo como cónyuge superstite, va a tener el usufructo de todos los bienes. Es decir, aunque la parte de los bienes de esa persona que fallece pase a los hijos, el cónyuge va a poder disfrutar de esos bienes durante toda su vida, lo cual lógicamente es una situación muy, muy deseable. Claro, pensemos en un piso que el padre se lleva mal con los hijos solamente heredan el 50% porque el otro 50% sigue siendo de la madre, y claro, a ver quién usa ese piso y cómo. Por eso ya digo que son muchas las ventajas de tener testamento. Esta cuestión del usufructo del cónyuge, la gente de la calle piensa que existe siempre. Es decir, que siempre que fallece el marido, la mujer tiene usufructo, pero no. Hay que recordar que solamente en el caso de que se haga testamento, con lo cual es muy importante tenerlo. ¿De acuerdo? O sea, si tú quieres que tu pareja, hombre o mujer, en el caso de tu fallecimiento, tú quieras que se siga beneficiando de todo lo que tenéis en común, que es lo lógico, tiene que estar por escrito. Efectivamente. Un testamento notarial es que cuesta 40 euros. O sea... una cuestión que te escuchaba, y yo puedo redactar un testamento, pero si dejo fuera a alguno de mis hijos, ese testamento no es válido. A ver, si hay unos mínimos, quiero decir que tiene que haber un tanto por ciento para cada... Sí, ya lo explicaremos. Como mínimo un tercio, que es la legítima estricta, tiene que ir para los herederos legales, ¿de acuerdo? Si no, efectivamente, en su momento, ese heredero podrá impugnar el testamento manifestando que hay una lesión a su legítima, y ese testamento podría resultar que no es válido. Y imagino que si tú vas a un notario, lo primero que te va a decir es que tiene que ser así. El primero que te va a aconsejar diciendo, no, esto no lo puede hacer usted porque va a ser invalidado en cuanto efectivamente, se abra, ¿no? Lo gracioso de los testamentos es que tú puedes dejar cosas que no son tuyas.
Es decir, Vicente, yo en mi testamento te puedo dejar la Torre Eiffel, la Puerta de Alcalá, y eso es perfectamente válido. Ahora, luego apáñatelas tú para cobrar ese legado, claro. Qué cosas. Bueno, pues nada, testamentos, ya lo ven. Hablaremos también de este impuesto de sucesiones, ya lo comentamos hace un par de semanas aquí también, con esa bonificación que ya se contempla en los presupuestos de este año en la comunidad. Ojo, creo que se puso el 24 o 25 de enero, desde ese momento los que tienen una donación, una sucesión de ahí para atrás, tienen que pagarlo. Esto Sí, lo pero recuerdo. importante, las donaciones no han cambiado, ¿eh? Las donaciones, no solo las sucesiones. Solo las sucesiones y en ciertos casos. ¿De acuerdo? De ello hablaremos. Daniel López Vivas, lópezvivasabogados.com. Que tenga usted una buena semana. Igualmente, Vicente, hasta luego.